Norato primero. Sí, profesor, estamos tratando de poner el PPT. Los dos grupos anteriores me mandaron el USB, yo recibí el de un grupo, los dos grupos me lo mandaron. El grupo 1 se lo envió. Y el 2, lo he dicho 2 veces. El grupo 2, Ya se lo me envía, profe. mira, hasta ahora, si yo no pregunto, no me lo envía. Que pensé que había que enviarle al grupo. Oh, bueno, no. Oh, tienes que abrir la PPT. Ya se ve. Yo lo veo, ¿eh? Pero ahí está en habilitar edición. Ok, bueno, déjalo. Sí, nada más que ábrelo en grande. Bueno, muy buenos días, profesor, compañeros. Hoy mi grupo y yo tenemos el gusto de presentarles la exposición sobre la síntesis de proteínas. Bien, la síntesis de proteínas es un proceso complejo por el cual el ADN se transcribe en ARN, formando así nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales. Este proceso se realiza en los ribosomas situados en el citoplasma celular, proporcionando lo que es la etapa final del flujo de información biológica. Además, se puede considerar que incluye los procesos de modificación y de direccionamiento posteriores a la producción. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos una breve representación de lo que es la síntesis de proteína, donde el ADN se transcribe, pasa a ARN, se traduce y se convierte en una proteína. El código genético. Este es el conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. El código básicamente lo que hace es que define la relación entre cada secuencia de 3 nucleótidos. A esta secuencia de 3 nucleótidos le llamamos codón. Y, bueno, cada aminoácido. La secuencia del material genético se compone de 4 bases nitrogenadas que ya conocemos, que son adenina, timina, guanina, citosina para el ADN y adenina, guanina, citosina y uracilo para el ARN. Como podemos ver aquí, a mano derecha tenemos una representación con su ácido, del ácido ribonucleico. Vemos que 3 bases nitrogenadas forman lo que es un codón y que cada codón forma entonces una secuencia. Tenemos a mano izquierda, tenemos a mano izquierda 2 científicos importantes. El primero es George Gamow. Él fue la primera persona en proponer que las secuencias cortas de las bases formaban un código. Y a pesar de que él tenía como una idea, no era de todo correcta, pero su hipótesis llevó a otros investigadores a realizar otros descubrimientos como Marshall Nirenberg y Heinrich Mathe, que ellos fueron los que descubrieron la primera correspondencia codón-aminoácido. La representación del código genético es la que vemos aquí en pantalla. Este está formado por 64 codones tripletes, de los cuales 61 codifican aminoácidos. Como podemos ver, el que está en verde es la metionina y este es el codón de inicio.
Los 3 restantes, que son los que están en color rojo, son los sitios de parada. Estos indican cuando un codón se ha terminado. Tenemos el uracilo adenina-adenina, que se llama ocre, el uracilo adenina-guanina, que se llama ámbar, y el uracilo guanina-adenina, que se llama ópalo. Como podemos ver, la columna a la izquierda indica el nucleótido que se encuentra en la primera posición, que vendría siendo la 5' del codón. En el renglón superior, donde dice segundo dígito, es el que indica el nucleótido que está en la segunda posición del codón. Y la tercera columna indica el nucleótido que se encuentra en la tercera posición, que vendría siendo la 3' del codón. Bien, característica del código genético. El código genético es parcialmente degenerado debido a que existen más tripletes o codones que los aminoácidos, de forma que un determinado aminoácido puede estar codificado por más de un triplete. Tenemos el caso de la leucina, que está formado por 6 codones diferentes. La metionina y el triptófano son los únicos aminoácidos que están codificados por un único codón. El código genético también es específico. Esto quiere decir que ningún codón codifica más de un aminoácido. Aquí tenemos el caso de la serina. Este está formado por 4 codones, pero podemos notar que la primera y la segunda base con la que está formada son idénticas. Y lo único que cambia son sus tercera base. No solapantes sin puntuación. Los tripletes serían dispuestos de manera lineal y continua. O sea que entre ellos no existen ni comas ni espacios y sin compartir ninguna base nitrogenada. Su lectura se hace en un solo sentido desde el 5' hasta el 3', desde el codón de iniciación hasta el codón de parada. Y también tenemos que es universal, o sea que el mismo triplete de diferentes especies codifica para el mismo aminoácido. Por ejemplo, el codón poliuracilo codifica el aminoácido fenilalanina, tanto en bacterias como en arqueas y en eucariontes. Bien. En la síntesis de proteínas participan al menos 100 moléculas diferentes. Entre las más importantes se encuentran los componentes de los ARN mensajeros de transferencia y los ribosómicos. El ARN mensajero es el encargado de transportar la información sobre la secuencia de aminoácidos desde el ADN hasta el ribosoma, donde se sintetizan las proteínas. El ARN de transferencia es el encargado de transferir un aminoácido específico al polipéptido en crecimiento. Y estos se unen a lugares específicos del ribosoma durante la traducción. Los ARN ribosómicos son estructuras supramoleculares formadas por ARN y proteínas que codifican de forma rápida y precisa los mensajes genéticos. Se requiere de rapidez en este proceso porque las condiciones del entorno siempre están cambiando. Y bueno, se dice que actúan como ribosinas. Como podemos ver aquí a mano izquierda tenemos un ejemplo de cada uno. Vemos que el ARN mensajero tiene una forma común, forma complementaria del ARN. El ARN de transferencia tiene una forma de trébol, que eso lo explicaremos más adelante. Y bueno, tenemos el ribosoma. La estructura tridimensional del ARNT. Esta estructura tiene forma de trébol y como podemos ver el apareamiento de bases sigue una dirección que proporcionaron Watson y Crick, que fueron los científicos. Esto indica por líneas interrumpidas entre residuos de nucleótidos que la molécula se divide en un tallo aceptor y 4 brazos. El tallo aceptor es el sitio de fijación de aminoácidos y el brazo del anticodón es la región de la molécula de ARNT que interactúa con los codones del ARNE. Esta estructura en trébol está formado, como vemos, tiene sus brazos y cada uno tiene una vuelta. Esta vuelta está unida al tallo con puentes de hidrógeno. El brazo de una hebra opuesto al tallo aceptor se llama bucle anticodón y contiene lo que es el anticodón. La secuencia de 3 bases que se une a un codón complementario. No puede señalar, no puede señalar. Sí, POM. Esa es la vuelta. Bueno, uno de los brazos se llama brazo TCC, es el que está seleccionando mi compañera. Este contiene ribotimidilato y pseudouridilato, seguidos por cipidilato y los residuos de dihidrouridilato.
urilatos dan su nombre a lo que es el brazo D. Es el que está a mano izquierda. Apareamiento de bases anticodones en ARNT con codones en ARNE. Las moléculas de ARN de transferencia son los adaptadores que se requieren para el material genético, ya que Señale, por favor, señale. Usted que está hablando no es la que está señalando. No, profesor. No, ¿y por qué no puede señalar? Porque mi compañera ya está compartiendo pantalla. No, espera, no entiendo. Ah, No, es que soy yo la que está compartiendo pantalla, pero mi computadora está un poco lenta, profe. Entonces, cuando ella está hablando, trato de señalar, pero el mouse no se me mueve, no se me explico. no, pero es que es muy importante. Si hay una imagen y no señala, no ayuda. Ok. Bien, bueno, como decía, las moléculas de ARN de transferencia son los adaptadores que se requieren para material genético, ya que estos transportan el aminoácido específico y poseen los anticodones. Un anticodón es una secuencia de 3 letras que se complementa o hace pareja, como podemos observar. ¿Cuál de esos? Señale el RNA de transferencia allí. El RNA de transferencia, todo, no el codón. Todo eso es el RNA de transferencia. Es el que posee el anticodón para que se combine con el codón. Señale el codón. Es el verdecito. Con el codón que es del ARN mensajero. Ellos se unen. Y bueno, como podemos ver ahí, los apareamientos con O sea que la cosa no es tiene que hacer docencia, explicar. Sí, profesor, pero es que no he terminado para yo poder... No, lo que quiero decir es que mientras está presentando, ok, este es el referencia, este es el codón, este es el anticodón, ¿ves? Eso. No, ¿ves? Ok, dele. Bueno, como podemos ver, son antiparalelos y ambas secuencias se deben dar en la dirección del 5' hasta el 3'. Y Marque bueno, 5' a 3'. Mire, en el futuro, el que presenta tiene que ser, todos tienen que estar preparados para presentar, todos. No es que tú presentas y yo marco, eso no sale bien. Dele, Norato. Bueno, aquí se puede mostrar lo que es el apareamiento del codón de la serina. Digo, de la cisteína, perdón. De la cisteína con el anticodón. Y bueno, este asegura que la cisteína se incorporará en una cadena polipéptida en crecimiento, que es la que vemos arriba de color azul. Esta transferencia es muy importante porque ahí se ve, marque el codón. El codón es el texto. Marque el codón. Márquelo, pasa una raíz, márquelo. Eso. El codón es el codón. El codón es UGC. Sí. El anticodón es el complementario. El anticodón, ¿dónde está? En el RNA de transferencia. Eso es muy importante. El anticodón, entonces, es el que dice cuál es el aminoácido. Marque el aminoácido que transfiere, que lleva cargando. Marque el aminoácido. Bien, ese es el problema, no sabe, están como papagayo. Marque el aminoácido que está cargando el RNA de transferencia. No sabe, ustedes están como papagayo, no sabe ni de qué estoy hablando. ¿Ve? El aminoácido que está cargando está aquí, ¿ve? Este es el aminoácido que se está cargando, ¿ve? ¿Lo están viendo? Jóvenes. Este es el RNA de transferencia. Este es el codón, UGC. El UGC es el que dice qué aminoácido es. Vaya al código genético. Vaya a la transferencia de código, a la transparencia de código genético. UGC, graben eso. UGC. Vaya a la transferencia donde está el código genético.
Algo acá, Ángela. La transparencia donde está el código genético que usted misma presentó. Eso, ahí está. UGC, ¿qué aminoácido es? Corresponde S. ¿A qué aminoácido corresponde UGC? ¿Dónde está? Cisteína, UGC. ¿Dónde está? Arriba, profe. En la UGC. parte. La cisteína, sí. UGC cisteína. Mira, aquí está UGC cisteína. Bien, ahora vaya a la transparencia que estamos viendo. Es que eso es una cosa que tiene que explicar. Bien, cuando el RNA mensajero aparece UGC, debe aparecer el RNA de transferencia que carga al aminoácido cisteína. Por lo tanto, tiene que tener la complementaria que se puede unir a UGC, que es ACG, que es la complementaria. Y entonces ese es el que va a traer a la cisteína. ¿Ves? ¿Sí cómo es? Cuando aparece el otro triplete, viene el RNA de transferencia. Dale, vaya, sigue explicando. Es que tiene que ser claro eso. Aquí vamos a explicar algunas excepciones a las reglas de Watson y Crick. Ellos propusieron que se requiere apareamiento de bases complementarias solo para 2 de los 3 pares de bases formados. El codón debe formar pares de bases con las bases en 3' e intermedia del anticodón, pero se permiten otros tipos de pares de bases en la posición 5' del anticodón. Eso es lo que le estaba diciendo, que al inicio las bases son iguales, pero en su tercera base pueden cambiar. Este apareamiento alternado sugiere que la posición 5' tiene conformación flexible, por lo que le llamaron de tambaleo. Por eso es que a veces se le dice que la 5' es la posición de tambaleo, bamboleo, y creo que son esas dos. A mano izquierda tenemos la tabla 22.1 del libro que resume los pares de bases permitidos entre la posición de tambaleo de un anticodón y la posición 3' de un codón del ARN. Aquí podemos ver. La aminoácido. Yo hablo ya esa parte. Bueno, yo voy a hablar sobre el aminoácido ARN sintetasa. Es importante saber que el aminoácido ARN de transferencia contiene un ARN de transferencia y un aminoácido unido. Debido a que el aminoácido ARN de transferencia es una molécula rica en energía, se dice que el aminoácido está activado para la transferencia de una cadena polipeptídica en crecimiento. Las diversas enzimas que catalizan la aminoacilación se llama aminoácido ARN de transferencia sintetasa. La mayor parte de las especies tienen al menos 20 aminoácidos ARN de transferencia sintetasa diferentes en cada célula, ya que esto es debido, como dijo mi compañera, a los 20 aminoácidos esenciales. Siguiente. Bueno, aquí le voy a presentar lo que es, si observan, una reacción del aminoácido ARN de sintetasa. Para que esta reacción se dé, es importante dos aspectos importantes que sería la activación y la unión del ARN de transferencia. Esta reacción consta de que consta de aminoácido más ATP más ARN de transferencia, que se forma el aminoácido ARN de transferencia más el adenosín monofosfato y el pirofosfato. El producto del pirofosfato se hidroliza inmediatamente con una gran pérdida de energía libre. En la siguiente diapositiva. Ajá. Esta diapositiva, aquí mi compañera, por favor, mientras que voy hablando, va señalando porque esta es un mecanismo. En la reacción que le presenté anteriormente, ahora le voy a presentar cómo es el mecanismo de esa reacción. En el primer paso, el grupo carboxilo, que es el nucleófilo del aminoácido, ataca al átomo de fósforo alfa del ATP, desplazando en esa parte lo que es el pirofosfato y produciendo un intermediario llamado aminoácido adenilato. En el segundo paso, que es la parte que ustedes están viendo abajo, el ataque nucleofílico se da por
por el grupo 3 hidroxilo del residuo del ARN de transferencia hacia el intermediario aminoácido adenilato. Y se da en este caso lo que es el desplazamiento de la adenosín monofosfato, y por último se forma lo que es la molécula de aminoácido ARN de transferencia. Para formar un complejo de traducción en una síntesis de proteína es importante requerir 4 componentes importantes en el ribosoma, que sería: el ribosoma debe catalizar lo que es la formación de un enlace peptídico. Los factores accesorios a la proteína ayudan al ribosoma en cada paso del proceso. El ARN mensajero lleva la información específica de la secuencia de la proteína, y el aminoácido ARN de transferencia transporta a los aminoácidos activados. Siguiente. La comparación de un ribosoma eucariota y procariota. Es importante decir que ambos tipos de ribosomas consisten en 2 subunidades y contienen lo que es un ARN ribosómico y la proteína. Pero su diferencia o su comparación se basa en que, por ejemplo, en el ribosoma procariótico, la subunidad grande, ellos contienen lo que son 2 moléculas de ARN ribosómico, que sería de 5S y 23S, mientras que el ribosoma eucariótico, la subunidad presenta lo que son 3 moléculas de ARN ribosómico, que sería de 5S, 5.S, 8S y 28S. Ahora, en esta transparencia le voy a hablar sobre los ribosomas. Están formados por ARN ribosómicos y las proteínas. Todos los ribosomas contienen 2 subunidades de tamaños desiguales. Ejemplo, en la Escherichia coli, la subunidad pequeña se llama subunidad de 30S y la subunidad grande se llama subunidad de 50S. En la parte de izquierda, ustedes están viendo, no sé si mi compañera señala allí, ustedes están viendo la subunidad de 30S. Esta subunidad de 30S comienza cuando se unen 6 o 7 proteínas ribosómicas al ARN ribosomal, que este es precursor de 16S. Al momento que esta se está transcribiendo, se forma una partícula de 21S. Esta partícula sufre un cambio de conformación y la molécula de ARN ribosomal de 16S se procesa hasta su longitud final. Durante ese procesamiento se unen todas las proteínas ribosómicas y se forma lo que es la formación de la subunidad 30S completo. En esta parte solamente aquí pueden observar lo que es la subunidad de 50S comparada con la de 30S. La 50S tiene un tamaño superior a la de 30S. Los ribosomas contienen 2 sitios de unión con aminoácido ARN de transferencia. Durante la síntesis de proteína, los sitios serían: el sitio P está ocupado por la molécula de ARN de transferencia unido a la cadena de polipéptido creciente. El sitio A sostiene lo que es un aminoácido de ARN de transferencia. Lo que es la cadena, no sé si mi compañera está ahí, la cadena de polipéptido en crecimiento pasan por un túnel en la subunidad grande. Una de las cosas importantes de la traducción es sus etapas. Entre eso tenemos lo que es la iniciación, la elongación y la terminación. La iniciación. Durante la iniciación se debe reunir justo de forma correcta una subunidad ribosómica pequeña, una secuencia de codificación de ARN mensajero y un ARN de transferencia, que siempre en este caso sería la metionina. El paso crucial para tener una iniciación correcta es que debemos escoger de forma correcta el codón de inicio antes de lo que se forme la traducción. La iniciación finaliza cuando la subunidad ribosómica grande se combina con la subunidad ribosómica pequeña. Y la traducción comienza cuando la subunidad ribosómica pequeña se une a un ARN mensajero. La elongación. Durante la elongación, el polipéptido se sintetiza realmente
de acuerdo con las especificaciones del material genético. Y el mensaje se lee del 5' al 3'. Y la síntesis de proteína, no, la síntesis del polipéptido se produce desde el N-terminal al C-terminal. La elongación comienza cuando un segundo aminoácido ARN de transferencia se une a un ribosoma en el lugar A debido a un apareamiento de bases codón-anticodón. El paso siguiente de la elongación es la translocación, en la que el ribosoma se mueve a lo largo del ARN mensajero. Y por último, tenemos lo que es la terminación. Durante la terminación se libera el ribosoma de la cadena polipeptídica. La traducción se termina debido a que un codón de parada no puede unir a un aminoácido ARN de transferencia. En su lugar, un factor de liberación se une al lugar A. La traducción finaliza cuando el ribosoma libera el ARN mensajero y se disocia en sus unidades grandes y pequeñas. La siguiente. Por último, le hablaré sobre las modificaciones posteriores a las traducciones. En general, las modificaciones posteriores a la traducción preparan a una molécula para su formación o su plegamiento de su formación nativa. Es importante decir que se han identificado más de 200 clases de diferentes reacciones de posterior a la traducción. Algunos de esos métodos para la identificación son la ruptura proteolítica, que es lo que ustedes ven aquí, no sé si, la ruptura proteolítica, la glucosilación y la fosforilación. La ruptura proteolítica quiere decir que el clivaje del polipéptido se pliega en diferentes formas. La glucosilación es que al agregar un azúcar es importante para lo que es la marcación y el reconocimiento, mientras lo que es la fosforilación, al agregar un fosfato, altera la forma de las proteínas. Otra de los métodos de identificación sería lo que es formación de enlaces disulfuro, metilación, modificaciones lipofílicas, entre otras. Ya, muchas gracias. Profe, ya se puede preguntar. Sí, tienen que salir. Quitar. Okay, Profesor, yo tengo una pregunta. Déjame ponerlo a todos. Okay. ¿Por qué no? Yo tengo una pregunta, profesor, pero no sé si me la podría responder usted, es que no quedó claro. Un momentito, déjame. Estoy viendo para verlos a todos. Es que la compañera tiene que dejar de compartir la pantalla. ¿Ah? Para que la compañera tendría que dejar de compartir la pantalla. Ok. Bien. Ahora sí. Dígame. Quiero verlos a todos. Quiten la pantalla ya. Deje de compartir. O tengo. Ya, ok. Diga. Sí, profe, yo tenía una pregunta. Creo que las compañeras hablaban sobre que la metionina era el primer aminoácido con el cual se iniciaba el proceso Pero disculpe un momentito. Esa pregunta, si se refiere al trabajo, tiene que hacérselas a ella. Yo, si no lo hace bien, yo puedo aclararle, ¿ve? Pero tiene que ir al grupo, porque es como que ya están dando la clase. ¿Por qué la metionina es el primer aminoácido con el que se comienza la secuencia? O sea, no sé si depende de que sea en procariota o eucariota. Haga su pregunta, no se conteste usted mismo. Vuelva a hacer la pregunta con claridad. ¿Por qué la metionina es el primer aminoácido? Se la hizo al grupo que presentó. Sí, pero... Ok, bueno, no veo que nadie habla. Alba, Nurato. O sea, me parece que creo que es porque solamente está No, primero, pare. Va a contestar una cosa, me parece, no es una forma de contestar, eso demuestra inseguridad, se lo he dicho repetido en muchas ocasiones. Usted debe mostrar seguridad, ustedes ya están en tercer año, ustedes no están en kinder.
Me parece, imagínense cómo la persona va a escucharla, me parece, entonces lo que me va a decir no vale. Diga. Alba. Creo que es porque está codificado por un único codón. Creo, no estoy segura. Bueno, ok, exacto, ya, no estoy segura, pero, o sea, no, ¿Y quién más de ustedes? El resto del grupo, Norato, Chun, Ventura. Profesor, lo que pasa es que casualmente nosotras nos hicimos esa pregunta cuando estábamos investigando, pero no logramos encontrar una respuesta concreta. Sabemos que, o sea, sí, como dijo mi compañera, sabemos que está... Bien. Oh. Ok. Esa es una buena respuesta, porque realmente usted está preguntando una cuestión difícil. ¿Por qué? Nosotros esta cuestión son como el origen de las especies. ¿Por qué la vida? Es como usted le preguntara a alguien, ¿por qué la vida? Ningún científico le va a contestar. ¿Por qué existe? Entonces, esa es una pregunta que es ese tipo. ¿Qué se sabe? Se sabe que la señal para iniciación, para que inicie la síntesis de proteína, una de las señales es la presencia de metionina en el RNA. Bueno, digo, no la presencia de metionina, la presencia del codón que codifica para la metionina en la secuencia. Pero ¿qué pasó cuando hay una metionina adentro? Recuerden que metionina es un aminoácido. Entonces, no todas las proteínas tienen al inicio metionina. ¿Ve? Esa es una señal. Si hay otra metionina adentro, por eso que se necesita otros factores de iniciación, no solamente la metionina. La metionina es uno de los indicadores, pero la metionina, y eso usted creo que no lo aclararon bien, la metionina es ácido es Formilmetionina. formilmetionina, eso ustedes no lo dijeron. ¿Ve? Para los procariotas, formilmetionina, o sea, la metionina formilada. ¿Ve? Por supuesto, en el grupo N, la formilmetionina, ¿ve? Es para los procariotas. Ahora, la pregunta de que nadie sabe por qué, se sabe que es así. ¿Ve? Realmente, como usted dijo, Norato, no se sabe el por qué, que es la pregunta suya, Guevara, ¿ve? Realmente hay cosas en la vida que, o sea, ¿por qué la vida? ¿Ve? O sea, nadie sabe por qué. Y por eso todavía está la parte religiosa y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, lo que se sabe es que ocurre. ¿Cómo ocurre? Pero no se sabe por qué. Ese es un por qué a nivel ya químico, estamos diciendo químico biológico, ¿eh? Pero sí se sabe que es metionina en los eucariotas y formilmetionina en los procariotas. Síntesis de proteína en unos aspectos muy importantes, hay que entenderlo, ¿verdad? Entenderlo bien. Este es un tema, por eso quizás yo me metí, ¿no? Para aclarar algunas cosas, ¿ves? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo 3 preguntas que no me quedaron claras. La primera es, ¿cómo es que establecieron que la estructura tridimensional de ARN? Depende, yo voy a ayudarlo, depende de qué ARN, recuerda que son 3 ARN. O sea, la que Hay más, mostraron ¿verdad? Pero ahí, estos 3. la que mostraron en la figura, que habían puesto una figura que era la estructura tridimensional. O sea, ¿cómo fue que se dieron cuenta de que era así? Usted está diciendo el RNA de transferencia, entonces, el de trébol. Sí, el que enseñaron ahí. El que ellos enseñaron todos.
Pero que está haciendo el de trébol, el de forma de trébol. Que conteste alguno. ¿Cómo está larga la explicación, verdad? Pero quizás quiénes, ¿no? Fueron los que investigaron en eso, ¿verdad? Bueno, generalmente para proteínas grandes, como ácidos nucleicos y las proteínas, ¿cómo se sabe que tiene información sobre la estructura tridimensional si nadie ha visto una molécula? ¿Ve? Generalmente eso se hace por difracción de rayos X o estudio de cristalografía. ¿Ve? Ok. ¿Ve? Para conocer la forma, ¿ve? Más o menos, porque esos son modelos también, y como se sabe, cómo recuerde, ponga la estructura del trébol, por favor, Norato o Ventura, Fermín es la que está. Ahí tiene un RN, pero ese, ok, ese. ¿Ve? ¿Qué pasa? Si ustedes ven aquí, como se sabe, el tipo de cómo interacciona una base nitrogenada con otra se puede hacer complementaria, por lo menos CG, aquí las complementarias, los enlaces, ¿ve? Y entonces se va haciendo como una posibilidad, ¿ve? Ahora, no todos son iguales. Y este ya como una cuestión estilizada. Otra cosa, esto es como una forma estilizada realmente, porque ustedes vieron la que ella presentó cuando está haciéndose la traducción. Ponga la anterior, la que yo había puesto anteriormente, indicando codón, anticodón y todo eso. La que yo traté de explicar lo de codón y Es anticodón. más adelante, más adelante. Bueno. ¿Dónde está el apareamiento codón-anticodón? Ah, exacto. Esa. Miren esto aquí. Este es un RNA de transferencia y ustedes no lo ven con claridad. Pero si la ven aquí, aquí tiene una parte que es un brazo, este otro brazo, este que está aquí es el otro brazo que tiene el anticodón, ¿ve? Este otro brazo y estos son los extremos, ¿ve? O sea, la figurita así bonita es una figura como estilizada, pero las moléculas no son así, ¿ve? Ok. Estos son diseños, ¿ve? Porque, repito, nadie ha visto una molécula. Otra pregunta que tengo es, ¿por qué se da la excepción a la regla de Watson y Crick? Ok, ¿por qué? O sea, quizás, ¿qué es eso? Va bien, porque por qué a veces son los difíciles, ¿verdad? Pero ¿qué regla, cuál es la regla? ¿Qué regla está diciendo cuál? O sea, ahí mencionaron una regla, pero no sé, no entendí bien cuál era. Explique. Okay. La regla de Watson y Crick es que, bueno, la adenina se une con su base. O sea, bases complementarias. Sí, exacto, pero que hay excepciones y, o sea, Usted lo que quiere saber a qué se refiere eso, quizá no tanto el por qué ocurre, sino a qué se refiere eso. ¿A qué se refieren las excepciones? Exacto. podrían poner la pantalla donde dice el código genético, donde está la representación del código genético, ¿no? Ok, el apareamiento de Watson y Crick es básicamente que la adenina se aparea con el uracilo, la guanina con la citosina y así sucesivamente como siempre hemos conocido sobre el tema. La anterior, ¿dónde está la tablita? Sí y no, esa no. La tabla del mismo código
Esta. Como podemos ver, bueno, lo puedes poner grande, por favor. Esta no. Bueno, en fin, explicando, existen 64 codones, pero solo son 20 aminoácidos. Entonces existen como más posibilidades de que ciertos codones puedan codificar a estos aminoácidos. Por ejemplo, tenemos el caso de la lisina. Ellos pueden ser codificados por esos 4 codones que tienen ahí. No sé si en la tercera fila, donde está la lisina. Pero yo creo que Joel se está refiriendo al apareamiento, ¿ve? No al código genético. El código genético realmente es algo que es rígido, ¿ve? Y tiene la característica que usted dijo, que es universal, que es degenerado, que no sé qué, pero siempre un triplete codifica para un aminoácido, pero eso no se está refiriendo porque realmente Watson y Crick no hicieron el código genético. Ellos lo que hicieron fue la estructura del DNA y el apareamiento de las bases. Así Sí, que... pero, yo le estoy explicando es la flexibilidad que tiene la tercera base que puede cambiar. O sea, ok. Ajá, la primera y la segunda base, como vemos para la lisina, siempre va a ser igual, que es A. O sea, siempre es adenina, adenina, pero la base es la posición del tambaleo. Puede ser uracilo, citosina, guanina, adenina. Eso es lo que usted está diciendo. Bueno, ok. Entonces, eso es lo que no es la regla, lo que dice. Que no sigue la regla de Watson. Esas son las excepciones. Porque Ajá, es que nada más son 20 aminoácidos, pero son 64 codones. O sea, son más allá de los que pueden codificar. Sí, porque recuerden que Watson y Crick hicieron el DNA, pero todo esto de síntesis de proteína no se conocía cuando Watson y Crick. ¿Ve? Todo esto vino mucho después. Es más, lo de Watson y Crick ayudó a que todo eso se desarrollara. Así que Watson y Crick realmente establecieron, fue una cuestión, esos apareamientos de esto con esto, porque no sabían que existían otras bases nitrogenadas que podían codificar para los mismos aminoácidos. Joel, ¿ve? Entiendo. Hay muchas cosas que Watson y Crick no dijeron o no es totalmente consistente. No tenían totalmente conocimiento en ese tiempo. Exacto, porque recuerden que Watson y Crick que fue de la época del 50. Imagínense, entonces después lo que ellos hicieron fue importantísimo porque sirvió de base para todo lo demás. ¿Ve? No sabían mirar todo eso de RNA de transferencia, no se conocía nada de eso. ¿Ve? Entonces, otra pregunta que tengo es, ¿por qué en la elongación el mensaje se lee de 5 a 3? Prima. Esa es una regla. No pueden contestar porque el problema Sí. son los por qué. Es una regla, ya. No, en ciencia no es fácil. El problema, los por qué son lo más difícil. Tú puedes demostrar que esto es así. Que es así es más fácil, ¿ves? ¿Por qué es así? Es lo más difícil. Ahí, eso sí, hay muchos por qué que pueden, pero además, aún en los por qué hay teorías del por qué. Es más sencillo, no es que es facilísimo, es más sencillo saber esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. A saber por qué esto es así. ¿Ah? Usted en la vida, en la misma vida es así, ¿verdad? Que lo más difícil son los por qué. ¿Por qué usted hizo esas preguntas aquí, Joel? Dígame. Porque me pareció curioso, porque no lo entendía. En sí, porque... No, lo que es para decirle, no, que los por qué, no, y es muy importante lo que usted está preguntando, ¿ah? Porque los por qué son los que llevan a la investigación, tratar de buscar el por qué esto es así, por qué esto es así, porque realmente es más fácil saber qué es así que el por qué es así. Pero ¿usted sabe de alguna hipótesis que se tenga de eso o algo por el estilo? ¿Sobre qué me dijo? ¿Sobre cuál de los por qué? O sea... ¿Por qué de 5' hasta el 3'? Bueno, realmente eso tiene que ver también por la parte tridimensional, ¿verdad?
cómo va ahí encajando en el ribosoma. ¿Ve? ¿Cómo va ahí encajando? Porque recuerda que tiene que haber un complementario. Y el complementario tiene que ir en un sentido contrario. ¿Ve? Sí, porque el codón tiene que ir de 5' hasta el 3', por ejemplo, y el anticodón al revés, del 3' al 5'. Tienen que ir contrario para que se pueda ir realizando el proceso. Y Watson y Crick lo plantearon así en la estructura del DNA, de la replicación, de cuando tuvieron el DNA y su posible replicación. ¿Ve? Eso vendría siendo así como los conectores, que hay un conector macho y un conector hembra. Para que podemos pensar así, ¿ve? Exacto. Para que sea lo contrario, ¿ve? Para que puedan embonar, como quien dice, ¿no? Ya, eso es todo. O sea, no hemos ido un poco más lento, pero no importa. Lo importante es tratar de aclarar y porque estos conceptos son sumamente importantes. ¿Ve? Y también que eso, usted tiene un examen y el examen va a ser, por supuesto, hasta lo que veamos hoy, ¿no? ¿Ve? En las presentaciones. No van a poder ser todas las presentaciones porque ustedes tienen el examen el lunes. Profe, por eso ustedes, los compañeros deben compartir por lo menos el PowerPoint. Profe, todavía falta una semana. No, sí, yo sé. Profe, yo creo que usted se ha confundido un poquito. Es que ya se acuerda que nuestro grupo habíamos dicho que el examen lo íbamos a tomar el semestral el 50% y el 50% de la charla más el trabajo. Así que este lunes no tenemos examen. Seguro que no tienen examen. Ajá. Bueno, pero de todas maneras esto va en el examen. Va en el examen en el otro. El semestral, y peor, cuenta para 2. Cuenta para semestral y cuenta el 50%. Sí, lo recuerdo, está bien, ok. Don't worry. Entonces, las presentaciones van a seguir la próxima semana también, ¿no? Así que vamos a hacer un grupo hoy, después tenemos otras clases, ¿ves? Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta o aclaración? yo tengo que aclarar algunas cosas que ustedes presentaron. Por ejemplo, 30S. Ese es el que es 30S, 50S, 16S. ¿Ese qué es? Es que cuando una partícula es grande, muy grande, una de las formas de diferenciarla es por ultracentrifugación. Las partículas más densas se van al fondo. Entonces hay un parámetro que se llama velocidad de sedimentación. Y la unidad de velocidad de sedimentación es una S mayúscula. Entonces cuando dice 30S es una partícula más pequeña que 50S. No, porque no es una partícula, digo partícula, pero es una unidad. Porque en el caso de ribosoma, ahí hay proteína, hay ácido ribonucleico, ¿verdad? Ahí hay otro tipo de componentes. Pero entonces eso es una medida del tamaño y en realidad en tamaño en términos de masa, ¿ve? Por la velocidad de sedimentación. Entonces, cuando una partícula tiene una velocidad de sedimentación menor, también es porque es más pequeña comparada con las otras, pero todas esas son grandes. Ok, la formimetionina. Pero usted debe cometer un error enorme, un error garrafal. Ustedes hablaron repetidas ocasiones los 20 aminoácidos esenciales. ¿Por qué hicieron eso? ¿Cuántos aminoácidos esenciales hay? El error lo cometió hasta Noranto y Fermín. Fermín, ¿cuántos aminoácidos esenciales son? No sabe. Denver, ¿cuántos aminoácidos esenciales son? Son 8, profesor. ¿Ah? Dígame, Norato, ¿cuántos son? 8. ¿Ah?
Hable claro. 8, 8, bro. 8, 8. Si son 8, ¿por qué dijo 20? Es que 20 yo me refería en general en la vida. No, no, pero no. Los conceptos deben ser claros. Ok, ahora habla. ¿Aló? Sí. Ahí, bien. Sí. Bueno, entonces, eso es que ustedes si saben algo, deben utilizar los conceptos. No hay razón para que confundir. Lo que ustedes quisieron decir, Fermín, póngase ahí que tiene una foto y usted cometió el error también. No son... Profesor, yo no hablé, ¿Ah? yo no dije la charla. No, pero usted, ¿quién fue que dio la charla? Ventura. Norato, ¿dónde estaba? Ah, fue Ventura. Ya, disculpe, Fermín. Ok, Ventura, usted también dijo 20 aminoácidos esenciales y son 8, ¿verdad? Lo que ustedes quisieron decir son 20 aminoácidos codificados genéticamente. Recuerde que cuando dimos la clase al inicio, yo dije, son 20 los aminoácidos codificados genéticamente. Ahora lo entienden, porque son 20 los que están en el código genético. ¿Qué fue lo que quiso decir Emily? Son 20 los aminoácidos que se encuentran en el código genético, que son codificados genéticamente. Por eso ahí decía, por lo menos hay 20 RNA de transferencia y 20 enzimas que catalizan la síntesis del RNA de transferencia. Todos ustedes lo dijeron eso, porque son 20 los codificados genéticamente, aunque el código genético tiene más de 20 tripletes, porque está degenerado. ¿Cuándo ustedes dicen que una persona es un degenerado? ¿Qué es un degenerado? Porque tiene varias mujeres. Entonces, bueno, así mismo se dice que el código genético está degenerado, ¿verdad? Es degenerado, porque hay un aminoácido que tiene varios tripletes, como cuando un hombre tiene varias mujeres, cuando una mujer tiene varios hombres también. Ahora hay que hablarlo en los dos términos, ¿verdad? Porque somos iguales. ¿Ah? Entonces, ¿verdad? Por eso que dice el código genético está degenerado, se refiere a eso, ¿eh? Ok. Porque son más de 20 tripletes, pero son solo 20 aminoácidos, entonces tiene que haber varios tripletes para un mismo aminoácido. Y además los aminoácidos que son señales de iniciación y de terminación. Ok. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta yo tenía aquí? Ah, ustedes hablaron de codón, pero no dijeron que era un codón. Ya lo hemos dicho después, ¿no? Pero en su presentación ustedes cuando mencionan por primera vez una palabra que es nueva, tienen que aclarar qué es. Yo sí dije que era el codón y lo expliqué con la imagen. Dije que el codón era la secuencia la secuencia de 3 nucleótidos. Y lo expliqué con la imagen que estaba el ácido ribonucleico. Bueno, ok, usted lo presentó, pero no dijo el codón es. Ok, bien, ok. El universal, tengo aquí varias cosas que anotaba en la presentación. Usted como dijo, como que en la presentación que el DNA se convierte en proteína. Y cuando puso la transparencia y eso es muy importante, las palabras. Cuando puso la transparencia el dogma central de la biología molecular,
Usted dice, el DNA se convierte en proteína. El DNA no se convierte en proteína. Una molécula no se convierte en otra. El DNA tiene la información que cuando se traduce, ¿verdad? Entonces se traduce en proteína y todo ese es un proceso que es lo que se refiere a su presentación del grupo. ¿Ves? Es que eso no es convertirse, es todo un proceso, ¿verdad? Que se llama traducción. ¿Ves? Así que el convertirse no me gustó esa palabra porque eso suena como que fulano se convirtió, esto se convirtió en esto, parece como brujería, cuando se convierte. ¿Ah? No, ¿eh? Ok. Bueno, ok. Usted tiene 2.5. Ustedes, de los 3 puntos. ¿Ve? Su presentación me gustó, el PowerPoint, la secuencia que usaron me gustó, aunque tenía esas fallas que yo les he mencionado. ¿Eh? Bueno, el otro grupo. Gracias, profe. Misael Garcés, Enrique Peña, Garcés. Enrique Peña, Gallardo Noelis, Gallardo, Cedeño Susan Cedeño y Jiménez Yair. y Yair. Bien. Un sorteo allí. Va a presentar Gallardo y Susan. Gallardo. Sí, voy, profesor. Ah, no. Gallardo no. Yo creo que Peña. Es que cuando vi Gallardo pensé que era hombre, ¿eh? Para que pensar una muchacha y un hombre, una muchacha y un muchacho, ¿eh? Entonces estás Cedeño, Susan y Peña. Primero Cedeño. Buenos días, profesor y compañeros todos. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre la tecnología del ADN recombinante. Para hablar de esta tecnología, es importante primero aclarar qué es la tecnología de ADN recombinante, que en palabras simples es la unión de secuencias de ADN de diferentes procedencias. Como por ejemplo, podemos ver la imagen que tenemos aquí, que son dos secuencias de ADN que provienen de diferentes orígenes y que por la acción de un ADN ligasa, al unirse a este producto se le llama ADN recombinante. La tecnología del ADN recombinante es el desarrollo de métodos que permitan aislar, manipular o secuenciar secuencias de ADN para poder luego estudiar la estructura y funciones de genes individuales. Esta tecnología ha mostrado tener muchas ventajas debido a que ha ayudado a ampliar los conocimientos que se tienen sobre procesos biológicos básicos, así como el mejoramiento en los cultivos para que muestren más resistencia y mejoras en la producción de algunos tipos de productos medicinales o clínicos. Siguiente. Para la preparación de ADN recombinante es importante destacar que esta cuenta con 6 pasos esenciales. Ambas inician con 2 células. El primer paso es el aislamiento y purificación, que es cuando en el caso del ADN de abajo se trata del vector y el de arriba es el genómico que se planea estudiar. El siguiente paso es poder dividir el ADN en diferentes secuencias de fragmentos de diferentes tamaños. El siguiente paso es unirlos y poder crear el ADN recombinante, que a su vez este será insertado en una célula huésped y el siguiente paso sería la replicación
de este ADN con el ADN recombinante dentro. El último paso sería identificar las células huésped que contengan el ADN recombinante. Ahora, también es importante aclarar qué es la clonación. Por películas hemos entendido que la clonación sería en la replicación total de del gen de un ser. Mientras que en el caso del ADN recombinante, se puede decir que desde el paso 4 en adelante ocurre un proceso de clonación, ya que el ADN recombinante que se introduce en la célula huésped es replicado múltiples veces durante un proceso. Siguiente. ¿Qué son los vectores de clonación? Son moléculas transportadoras que transfieren y replican fragmentos de ADN que puede ser insertado en su estructura. Ok, es importante aclarar que los vectores cuentan con características muy importantes que es las que confieren las funciones que tienen. Como se dijo antes, es importante que puedan replicarse a sí mismas. Entonces, estas cuentan con secuencias de ADN que se les llama origen de replicación. También cuentan con marcadores, que más adelante se explicará, pero en sí ayudan a diferenciar las células huésped que han logrado replicarse dentro de las células. Y también es importante destacar que cuentan con sitios de restricción. Estos sitios de restricción permiten ingresar ADN objetivo dentro del ADN del vector. En las siguientes imágenes se puede explicar de manera sencilla cómo es este proceso, que es que se usan enzimas de restricción, en este caso podemos ver que es endonucleasas, que logran separar el ADN para dar extremos cohesivos. Luego de esto se inserta el ADN objetivo que se quiere estudiar y luego se une a través de la acción de una ADN ligasa. ¿Cuáles son los tipos de vectores? Bueno, hay muchos tipos. Están los plásmidos, los BAT, los YAT y los fagos. Siguiente. Los plásmidos son moléculas circulares de ADN independiente del ADN genómico. En la imagen de abajo se puede ver esta representación. Por general tienen origen bacteriano. Ellos funcionando como vectores se les puede agregar insertos de ADN de 20 kilobases. Este es muy importante. Ahora, en la imagen de arriba se puede apreciar que cuentan con diferentes secuencias de ADN que les confieren las características dichas al principio, las importantes, las más destacables, pues, como la ORI, que está en celeste, que es el origen de replicación. La ROT es una secuencia que permite regular en la cantidad que se replica la secuencia de ADN, y las partes que están en morado son marcadores genéticos, que por lo general le confieren resistencia a antibióticos. Las partes señaladas serían sitios de restricción en donde se podrían cortar e ingresar el ADN objetivo. Ahora, ¿qué son los BAT? Bueno, los BAT son vectores que son como los plásmidos, pero han sufrido modificaciones para poder que se les inserte ADN objetivo mucho más grandes, de aproximadamente 150 a 200 kilobases, que es mucho mayor al plásmido que se mencionó antes. Siguiente. Los vectores de bacteriófagos, estos presentan un rango delicado con el que se tiene que trabajar, porque si no, puede que el empaquetamiento de el ADN recombinante no se dé de buena manera dentro del fago. Esto se puede explicar ahora. La preparación de un recombinante de este vector se da en tres pasos. Primero es que el ADN genómico pase por una digestión. Cuando pasa por una digestión se fragmenta en secuencias de ADN de diferentes tamaños. Es importante poder distinguir las que tengan un tamaño aproximado de hasta 23 kilobases.
y esto se puede hacer a través de electroforesis. Siguiente paso. Este es el ADN del vector que se va a usar, del fago. Se puede distinguir que en sus extremos hay sitios COS, que son los que permiten un buen empaquetamiento dentro de la cabeza del fago. Este pasa por un proceso de digestión donde por así se quita un fragmento que no es necesario para la replicación. Y el siguiente paso es que en ese sitio es donde se implanta el ADN genómico que se quiere estudiar. Aquí se tiene que destacar que al final la secuencia del ADN recombinante tiene que tener de aproximadamente 28 a 52 kilobases. Esto es importante, como dije antes, porque para el empaquetamiento, si se pasa de estos límites, puede que no sea de manera efectiva, por lo que luego, cuando se intente insertar el ADN recombinante dentro de la bacteria, puede que no suceda. Siguiente. Ahora, los vectores cósmidos y vectores de lanzadera. Los cósmidos cuentan con características de plásmidos y características de vectores fagos. Lo podemos ver en el sitio ORI, que es característico de los plásmidos, y el sitio COS, que está en el otro extremo, que es característico de los fagos. Esto hace que él pueda trabajar pudiéndose insertar de manera como fago y una vez dentro de la célula huésped pueda replicarse como un plásmido. Ahora, los vectores lanzadera cuentan con pueden contar con más de un origen de replicación que puede darse en células bacterianas y de levadura. Siguiente. Los cromosomas artificiales de levadura o YAT son vectores sintéticos de ADN que actúan como cromosomas. En esta imagen se puede ver que cuentan en sus extremos telómeros y la parte roja que dice CEN4 actúa como un centrómero. Es importante destacar que estos vectores pueden admitir ADN objetivo de más de 100 kilobases. Siguiente. La identificación de células transformadas se puede dar por diferentes métodos. La mayoría de estos se da por los marcadores genéticos que se dijo anteriormente que vienen en los vectores. Ejemplo de estos son los marcadores genéticos que podemos ver aquí. Es que vemos un plásmido que tiene un gen que le confiere resistencia a un antibiótico. Entonces, cuando ya el vector es ingresado en las células huésped y estas se cultivan en un entorno con dicho antibiótico, morirán las que no hayan podido replicar ese gen. Por lo tanto, se podrán diferenciar. Este proceso también sucede en eucariotas, por ejemplo, en la levadura, que hay en un entorno en el que se retire en leucina, las células huésped que tengan un codón que sintetice esa leucina son las que van a sobrevivir, y esto se puede lograr con los marcadores genéticos. Siguiente. Los marcadores visuales son los que pueden mostrarnos pueden diferenciar cuáles células huéspedes lograron replicar el ADN recombinante a simple vista. Aquí se puede ver un ejemplo en el que había células que tenían un gen llamado LAT-S, que podría sintetizar beta-galactolidasa, que cataliza la hidrólisis. Galactosidasa, disculpe, que cataliza la hidrólisis del compuesto que vemos aquí. Cuando este enlace se rompe, produce la coloración azul y por ello se puede distinguir. Siguiente. Las bibliotecas genómicas son
Se podría decir que, bueno, el primer paso para poder tenerlas es sintetizar, aislar el genoma. Una vez aislado el genoma, pasa por un proceso de digestión, que es cuando se le agrega enzimas de restricción, creando diferentes fragmentos con diferentes longitudes, que luego se unen a un vector y son almacenados. Y esta librería es una forma de almacenar y secuenciar genomas grandes de individuos. El proyecto del genoma humano tuvo sus inicios en 1990. El genoma humano está compuesto por 3.000 millones de pares de bases. En esta imagen que vemos aquí está el cariotipo del genoma humano. El genoma humano está contenido en 22 autosomas y 2 cromosomas sexuales. En principio, el proyecto del genoma humano estaba dirigido a hacer un mapeo específico para seccionar genes en cromosomas específicos. Aquí podemos ver lo que es un ejemplo de un mapeo genético. En el año 2002, las opiniones de muchos biólogos indicaban que el proyecto del genoma humano le hacía falta 50 años para llegar a concretarse y que aquel que llegue a comprender la totalidad del genoma tendrá en su poder la llave de la medicina moderna para lo que resta del siglo. Las bibliotecas de ADN complementario. Estas son las que están formadas de ARN que están ubicados en sitios específicos de células o tejidos. Esta preparación consta de 4 pasos principales. El primero de ellos es la purificación del ARN mensajero. Como podemos ver, aquí tenemos una secuencia de ARN mensajero con una cola poliadenina. Esta cola poliadenina, que se encuentra únicamente en las moléculas de ARN mensajero maduro, se aprovechan para agregarle un cebador oligodesoxitimidilado. Se agrega la transcriptasa reversa y el DNTP. Esto se deja incubar en una temperatura aproximadamente de 40 a 65 grados Celsius para la síntesis del ADN complementario, que sería nuestro segundo paso. Posterior a eso tenemos lo que es la degradación del ARN. Para eso se agrega la enzima RNase, que lo que va a realizar es la degradación de la cadena de ARN mensajero, que se van a utilizar en el próximo paso, que es donde se adiciona el ADN polimerasa 1. Esta aprovecha las muestras dejadas por la RNase y sintetiza una nueva cadena de ADN. Entonces se obtiene una cadena completa de ADN. Un paso adicional sería el tratamiento con endonucleasa. Esto más bien se realiza es para la inserción en los vectores, creando extremos cohesivos como lo podemos ver en la imagen. A continuación comparamos la biblioteca. ¿Cuál es mejor, una biblioteca genómica o una biblioteca de ADN complementario? Realmente ninguna es mejor que la otra. Tenemos que fijarnos más bien en qué objetivo queremos lograr. Si queremos contener todo el genoma de un individuo, pues sería útil utilizar una biblioteca genómica. Mientras que si queremos aprovechar los ARN formados, sitios específicos de células y tejidos, pues no, sería útil utilizar una biblioteca de ADN complementario. Selección de una biblioteca. Aplicando probabilidades se desarrollaron la siguiente ecuación que nos ayuda a escoger el vector considerando 3 parámetros esenciales: el número de clones de biblioteca, la probabilidad de encontrar un único fragmento en la biblioteca y la frecuencia con la que se encuentra un fragmento único en la biblioteca. Debemos considerar aspectos como el tamaño del genoma y el tamaño medio de inserto. Para los que le interesa el cálculo, a continuación se resuelve un cálculo para secuenciar el genoma de la E. coli utilizando BATS. Aquí tenemos que entender que la frecuencia viene dada por el tamaño del inserto medio entre el tamaño del genoma. Vamos a tener que un número de clones de 120 para secuenciar todo el genoma de una Escherichia coli utilizando BATS. Mientras que si utilizáramos plásmido vamos a tener 4.600 clones. Para el genoma humano se tienen 3.500.000 clones utilizando plásmidos, mientras que con BATS vamos a necesitar 92.100, una cantidad bastante razonable comparada con los plásmidos. Ahora tenemos los sondeos en biblioteca. Sondeo no es más
no es más que los procesos que se utilizan en la búsqueda de las bibliotecas. En este caso... Ese gallo que ha caído ahí. Ah, disculpe, profe, es de los vecinos. Ahí dale. En este proceso se utiliza una membrana de nylon, o nitrocelulosa, que se inserta en una caja de Petri y se remueve, realizando una copia exacta de las colonias que estaban en la caja de Petri. Posteriormente se agrega una sonda que ha sido marcada como 32P y se deja incubar. Luego se lava el exceso de sonda y se reconoce el fragmento deseado unido a la sonda con métodos que pueden ser directos, que reconocen, valga la redundancia, directamente el fragmento de nuestro interés, o indirectos. Los procesos indirectos lo que hacen es reconocer los productos de un gen que ha sufrido inserción. Ahora, en los desplazamientos del cromosoma. Los desplazamientos del cromosoma se aplican cuando se hace imposible aislar el gen de interés. Aquí se parte utilizando un clon en el lugar de partida y se aísla un fragmento. Este fragmento es comparado con el resto de clones que nos encontramos en el camino y se van haciendo como una especie de caminata en los cromosomas. Luego de llegar al cromosoma que está más lejos, se toma el fragmento más distante, se aísla y se vuelve a comparar. Y el proceso se repite hasta llegar al destino deseado. Ahora, en la expresión de procariotas, como vimos anteriormente, es posible que una molécula de ADN recombinante sea insertada en una molécula hospedadora. Sin embargo, pueda que este no sea traducida ni puede que no sea traducida. Entonces, para esto se utilizan los vectores de expresión, que son vectores que han sido modificados genéticamente para que tengan todo lo necesario para que pueda producir proteínas en procariotas. Ahora, en la expresión de eucariotas, es un poquito más difícil realizar este proceso porque las células eucariotas realizan procesos post-traduccionales. Sin embargo, gracias a la ingeniería genética, se ha logrado desarrollar organismos genéticamente modificados, que son organismos multicelulares. Como vemos, aquí estaba inicialmente el organismo y aquí cuando se ha modificado genéticamente. Ah, un pecado. Sí. Ahora tenemos lo que es las aplicaciones de la ingeniería genética. En procariotas se ha logrado la síntesis de insulina humana. ¿Cómo se ha hecho esto? Tomando el gen de la insulina humana, se ha colocado en una molécula hospedadora, se replica y luego se extrae y purifica para tener lo que es la insulina. En animales se realiza una fertilización in vitro y se le coloca un gen que codifica para hormonas de crecimiento y se va a obtener en este caso son ratones de mayor tamaño que puede o no heredar esta característica a sus siguientes generaciones. En plantas se ha logrado introducir luminiscencia colocándole en su genoma el gen que codifica para la luciferasa. Como podemos ver, esta es una planta de tabaco que presenta luminiscencia. Y en humanos se ha desarrollado o se ha logrado entender enfermedades como el síndrome de Marfan. Este es un caso de síndrome de Marfan. La reacción de cadena polimerasa. Esta se utiliza en la ingeniería genética. Es una herramienta de apoyo para amplificar secuencias de Este ADN. es muy importante porque este es el famoso PCR que ustedes lo ven a cada rato que hablan del virus, ¿verdad? Ah, por PCR, por PCR. Ok. ¿Se acuerdan? La prueba del COVID. Sí. Bien, dale. Aquí se toma una secuencia inicial de ADN. Luego se desnaturaliza agregándole calor y se agrega. El calor lo que va a hacer es separar la cadena inicial de ADN en cadenas simples. A estas cadenas simples se le agregan cebadores. Posteriormente se le agrega la ADN polimerasa. La ADN polimerasa lo que va a hacer es extender la secuencia de ADN complementario y vamos a obtener lo que es una primera generación. Se ha amplificado de una cadena, ahora se tienen dos cadenas. Luego se repite nuevamente el ciclo, se aplica calor, se le agregan cebadores y se extiende los cebadores con la ADN polimerasa y vamos a obtener ahora 4 copias. Estos ciclos se pueden realizar alrededor de 20 a 30 veces y vamos a obtener miles de copias de ADN. Por eso es que es una herramienta muy importante para la ingeniería genética.
PCR significa la reacción en cadena de la polimerasa. Ajá. PCR, la polimerasa chain reaction, ¿no? Sí. Aquí tenemos lo que son las referencias, profesor, y muchas gracias por su atención. Ok. Pregunta, por favor. Yo tengo una pregunta. Hablaron del plásmido, pero quisiera saber como un poco más qué es el plásmido en sí. Exacto, usted no definió algunas cosas. Yo tenía aquí anotado específicamente plásmido, porque usted mencionó el término, pero no dijo qué era. Yo puedo responder la pregunta. Los Ok, plásmidos son ADN, igual que todos los ácidos nucleicos que hemos visto, pero es un ADN independiente al genómico. El ADN genómico dentro de la célula contiene toda la información genética de la célula, pero el plásmido es independiente al genómico. Están dentro de la célula y es ADN independiente al genómico. Ese es básicamente lo que es un plásmido. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo, profe. Si saben el método que se utiliza para aislar y purificar el ADN en la preparación de ADN recombinante, que explicaron al principio. Sí, los métodos para aislar, recuerda que tenemos una célula y la célula, dependiendo de si es animal o vegetal, puede tener membrana o pared celular. Lo necesario inicialmente es romper esa membrana para poder extraer la información genética. Entonces, en esos métodos para aislar, puede ser un tratamiento químico, un tratamiento mecánico. En los mecánicos se llega a utilizar hasta ultrasonido. Y puede ser también con una digestión enzimática que logre romper la membrana. Y para purificar, hay una gran variedad de métodos, pero podemos utilizar las técnicas de separación que conocemos, como la cromatografía y entre otros. Otra pregunta es, ¿a qué se refieren con el término marcadores? Que no sé qué significa en sí en el tema. Sí, esa pregunta yo la puedo responder. Eso simplemente son secciones, por ejemplo, tomando como por ejemplo el plásmido, un gen que le confiere resistencia a lo que son antibióticos. Bueno, quisiera poner la presentación, pero no se puede. Tomamos un ejemplo, como por ejemplo algún plásmido X. Este debe contener, o este contiene, un gen marcador que le proporciona resistencia a antibióticos como si fuera la ampicilina. Bueno, ya la presentación. Gracias. Por ejemplo, tenemos este plásmido. Puedes ir, por favor. No es necesario que lo pongas en pantalla completa. No, más arriba, por favor. Bien. Tenemos este plásmido, el PBR322. Este tiene una sección que son los genes marcadores. Estos son los que le confieren resistencia a lo que son los antibióticos. Ya. Realmente yo creo que voy a ampliarlo un poco. La palabra marcador es eso, sí, marca, le permite detectar. Lo que nos importa es exactamente, como usted lo acaba de mencionar, la utilidad en la selección. Reconocer, nos ayudan a reconocer cuáles fueron las células que aceptaron el plásmido. Exacto. Y allí entra el concepto de inserción inactivante, o también que yo inserte un gen marcador en el vector y pueda brindarle resistencia a esa célula transformada. O sea que un marcador, porque usted puso casualmente varios tipos de marcadores. Un marcador es algo que le permite que ocurrió el proceso. En esos casos le mete un gen que es resistente a antibióticos que le permite detectar si realmente ocurrió el proceso. ¿Ve? Tanto así que hay un marcador bien interesante que es de una reacción química que le da un color. ¿Ve? Por ejemplo, ok, Laxeta. Exacto. Este es un marcador porque es fácil. Porque ese es fácil, ¿ves? Porque como es una reacción química de una hidrólisis de una beta-galactósido, entonces, ok, bueno, quiero saber
el marcador me dice si la enzima se incorporó, que es la beta-galactosidasa. Entonces nada más que le tengo que incluir el sustrato y el sustrato hace que hidrolice el glucósido y se forma un color. O sea, es un ejemplo. Yo vi el color, significa que ocurrió la inserción que queríamos para clonar, pues. Eso es marca, para marcar. Es un marcador eso, que dice si ocurrió o no ocurrió. Y otra pregunta que tengo es, ¿con qué instrumentación se hizo el mapeo del genoma humano, el primero, que enseñaron ahí de los años 50, si no me equivoco? Bueno, esa No, es una el mapeo pregunta. de año humano no fue en el 50, el mapeo fue reciente, en el 2000 y pico. En 1990 empezó el proyecto del genoma humano y aproximadamente en el 2001 fue que ya tenían estimaciones un poco más concretas. Pero en cuanto a los equipos, te puedo decir que para esos entonces deberían tener los mejores equipos del momento, porque el proyecto Genoma Humano es un proyecto que se ha realizado internacionalmente con más de 12 países y entre ellos grandes potencias. Así que te podría asegurar, no te puedo decir qué equipos utilizaron, pero sí te puedo decir que fueron los mejores del momento. Sí, realmente recuerda que determinar el genoma humano, ¿qué implica? Saber toda la secuencia de todos los genes que hay en un individuo. Estamos hablando de un ser humano que es lo más complejo. Una bacteria solamente tiene un DNA, pero nosotros tenemos miles, ¿ve? Tanto así que se reúnen como cromosomas y tenemos un número de cromosomas, o sea que es una cantidad grandísima, ¿ve? Que tenía que entonces verse la secuencia de todo eso, de todas esas moléculas, ¿ve? Y claro, a medida que se fue luego entenderla. la informática, el desarrollo de la informática fue que aceleró, porque antes eso eran métodos de secuenciación que te tomaba solamente una cuestión de 50 bases hidrogenadas, un tiempo para ver el orden. Pero ahora ya con el PCR hay secuenciadores automáticos, ¿ve? Y entonces le incluye la parte de computadora. Eso ha acelerado mucho. Tanto así que es tan complicado, era tan complicado, ya cada vez más sencillo, pero sigue siendo un poco complicado, que recuerden que Panamá es uno de los pocos países de Centroamérica que determinó el genoma del COVID, que es un genoma sencillísimo. Un momentito. ¿Aló? Sí. Ahora mismo estoy en una clase. Pero ahí no está Eunice. Pero en el laboratorio no hay nadie. Supuestamente está Eunice. Daniel, mi micrófono. Dejando a alguien de escuela de química arriba. Sí. En el laboratorio de química, en el departamento de química. Yo lo voy a buscar mañana, pero ahí no está Eunice. La puerta principal está cerrada, como siempre. ¿Aló? Bueno, mira acá, escucha, estamos en pandemia. Ellos no pueden llegar de repente, es culpa de ellos. ¿Ves? Ellos tienen que llamar y avisar que van a tal hora. Allí. Así que dice eso porque ellos saben que esas plataformas dicen que no están, ¿no? Ellos son los culpables, tienen que avisar. ¿Ves? Yo puedo estar, dile que yo puedo estar ahí a la 1, si es que van, pero que diga si van.
Ok, disculpen, es que me están buscando ya en la universidad para entregarme unos reactivos, pero yo estoy en la clase, entonces están buscándome allá. Ok, bien. Bueno, es que ¿en qué estábamos? Recuérdenme lo que me llamaron y me desconecté, ¿ves? Usted estaba diciendo que Panamá descifró el genoma Ok, de... ok. Estamos hablando que todavía es, porque los virus tienen un genoma muy simple. Y nosotros aquí en Panamá fuimos uno de los primeros países de Centroamérica, ya en el mundo, que recuerda que se hizo una propaganda grande del gobierno, que el laboratorio Gorga había descifrado el genoma del virus. Y por eso entonces nosotros podemos decir, bueno, tenemos la variante Delta. Ok. La variante Delta tiene un genoma un poquito diferente a las otras variantes. Entonces, para saber qué variante es, hay que descifrar el genoma. Es como una persona es diferente a la otra, ¿ok? Y entonces tiene un genoma con unas ciertas diferencias, muchas similitudes, pero ciertas diferencias. O sea que eso sigue siendo un poco complejo, pero tienen que contar con la instrumentación, con el conocimiento de cómo hacerlo, ¿eh? Entonces, y estamos hablando de un virus que tiene un genoma sencillísimo. Ahora imagínense el genoma humano, que es como 20.000 veces más complejo que el de un virus. Yo quiero hacer otra pregunta, otra que yo la anoté aquí. Ustedes hablaron del bacteriófago. Parece para el grupo. ¿Qué es un bacteriófago? Un bacteriófago es un virus que tiene capacidad de llevar... Eso debió haberlo dicho. Presente la transparencia donde está el bacteriófago lambda. Voy. Está aquí. Precisamente tenemos una imagen del bacteriófago aquí. Este es un bacteriófago, el que está en la esquina. Márquelo. Él es un virus, pero es muy diferente al virus del COVID, pero es un virus. Un virus que infecta a la bacteria. Es un fago. En su cabeza precisamente es donde puede retener la información genética y sale por aquí. Y por ahí la tira, Exacto, parece como un satélite, ¿verdad? Bueno, y además de ser uno de los vectores más específicos por su longitud, tenemos que tener una longitud muy precisa. Fue el primero que se descubrió y se estudió bien. Y él garantiza que toda la información genética que estamos insertando entre en la célula. Exacto, ese es ustedes le llaman fago, pero es bacteriófago o fago, también le dicen, ¿no? Sí. Usted ve que entonces realmente es un virus, pero no tiene nada que muy diferente al virus, al virus del COVID, pero tiene la característica, es un virus, pero que infecta a las bacterias, no afecta a los seres humanos, ese virus, sino a las bacterias, por eso se llama, y por eso, por la palabra fago viene de que cuando se introduce la bacteria, produce muchas replicaciones del virus y que rompe la bacteria, la fagocita, lo que se llama fago, la destruye la bacteria. Y normalmente eso hacen los virus, destruyen la célula que infectan con su material genético, porque le introduce el material genético a la célula, ya sea la bacteria o una célula eucariota. Ok, ya, bien, pasen. Bueno, ok, realmente su presentación me pareció buena, bastante buena, y sus respuestas de que estaban preparados, eso me gusta, ¿verdad? Porque es uno de los objetivos, ¿no? Que ustedes se interesen, se preparen y que los compañeros entiendan un poco más sobre estas cuestiones que realmente son actuales y de mucha importancia y que tendrán poca oportunidad ustedes de volver a ver esto porque están acostumbrados a la química orgánica, a la reacción, pero este es otro aspecto, y es la parte de la bioquímica que choca mucho con la biología, pues se llama biología molecular y todo eso, que ustedes son términos que ustedes han escuchado, pero quizás es para que entiendan a qué se refiere eso. Es un campo muy importante, quizás algunos de ustedes se interesen y hagan su posgrado, maestría, doctorado, se interesen por esta área, que es realmente el área del futuro, porque esto tiene implicaciones, como usted va más adelante, en la agricultura, en la salud,
en todo esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Normalmente lo que se mete en esto son los biólogos, que no entienden muy bien las cosas estas, ¿ves? Lo hacen mecánicamente, por eso se llama biotecnología. Usted ve que lo que hacen estos son tecnólogos médicos, que nada más que tu ensayo, y no saben ni lo que están haciendo, ¿ves? Y por eso no pueden generar nuevos conocimientos, solamente lo aplican y ya, ¿ves? Ok, bien. Bueno, ustedes, el grupo tiene de un total de 3 puntos, le voy a colocar los 3 puntos, ¿ok? Felicitaciones. Entonces, nos estamos viendo. Pues nos vemos el lunes. Chao. Ah, perfecto.